¿Te interesaría hacer el siguiente juego de respuestas múltiples para tus estudiantes, en donde al final tenemos una calificación automática en la última diapositiva? Pues bueno, quédate para ver el siguiente video. Lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho, nueva diapositiva. Voy a hacer alrededor de 7 diapositivas para este ejemplo. Y ya está. Vamos a darle archivo, guardar como, examinar. Bueno, yo lo quiero en el escritorio. Aquí está. Le voy a poner juego ABCD y lo voy a guardar como una macros. Ok, escritorio, guardar y listo. Ahorita lo voy a abrir. Si no sabes hacer un documento, perdón, si no has liberado el modo desarrollador, que lo vamos a usar, que es muy importante, te recomiendo que veas el video que dejaré en la descripción para poder liberar el juego, perdón, el modo desarrollador, que será muy importante para realizar este video. Muy bien, me voy a ir a lo que viene siendo la diapositiva número 2. Me voy a desarrollador y vamos a buscar lo que vienen siendo 4 de estas, botón de comando. Voy a dibujar 4, 1, control C, control V, 2, 3 y 4. Ahí está. Ok, voy a hacer esto en todas las diapositivas. Lo voy a hacer yo con cámara rápida. Ok, esto de aquí le voy a poner 0 y vámonos a formato y panel de selección. Vamos a cambiarle el nombre a, vamos a ponerle respuesta, no, calificación. Así de simple. Ahí está. Aquí vamos a tener la calificación total de nuestro estudiante. Y vámonos a la diapositiva número 2. Vamos a copiar y pegar el código. Ok, voy a querer que esta de aquí sea la respuesta correcta, así que le voy a dar doble clic. Voy a borrar todo lo que está dentro. Pego el código. Ustedes lo van a tener en la descripción. Ahí se los voy a dejar. Voy a querer que me mande a la diapositiva número 3, que ahorita estamos en la 2, y todo se va a cargar en la diapositiva número 7. Me refiero a los puntos. 5 preguntas, cada respuesta correcta da 2 puntos. Si quisiéramos hacer 10, pues hacemos más diapositivas y que cada una valga un punto. Ok, vamos a hacer la prueba. Aquí hay 0. Si yo le doy clic aquí, me debe de regalar 2 puntos. Vamos a darle siguiente y aquí tenemos nuestros 2 puntos. Ok, voy a estar copiando y pegando el código y hacer unas pequeñas ediciones. Les voy a enseñar a hacer una edición en el siguiente y lo demás lo voy a hacer con cámara rápida, así que por si quedó alguna duda. Voy a la número 3, borro todo lo de aquí y quiero que mi respuesta, que me manda la diapositiva número 4. De igual manera todo lo demás ya se queda de forma automática, porque pues ya lo tenemos que esté vinculado a esta diapositiva. Y bueno, me voy con la cámara rápida. Perfecto, y ya está todo vinculado. Solamente vamos a hacer un pequeño testeo de lo que viene siendo la aplicación. 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto, tenemos los 10 puntos. Hasta aquí el código está correcto. Ahorita voy a poner en cámara rápida lo que sigue del video sobre el puro diseño de lo que viene siendo nuestro juego de ABC, para que tenga una presentación más aceptable. Y bueno, ustedes ahorita lo van a estar viendo con cámara rápida.
ya solamente falta darle color y diseño a los botones. Este viene siendo el color trasero. Voy a darle un color azulito porque me gusta este color. Y voy a escoger un blanco para las letras. Aquí donde dice caption es donde pueden poner el nombre de la respuesta. Yo le voy a poner respuesta A. Ahí está, si se dan cuenta ya se editó el texto. Si quieren cambiar, no sé, que no sea Arial 12, que sea otro tipo de fuente, pues bueno, vamos a dejarle con, no sé, 22. Ok, perfecto, 22 me parece bien. Bien, voy a hacer la misma edición de todos estos. Ya están, vamos a desarrollador. Y otra vez el mismo proceso. Yo lo voy a hacer con cámara rápida o incluso nada más hago un recorte. Pero pues es el mismo proceso, no es nada complicado, no es nada difícil. Y aquí le voy a poner respuesta B. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es agregar esta línea de código en lo que viene siendo las respuestas que no son correctas. Solamente control C, control V, ustedes la van a tener en la descripción. Y pues aquí y lo mismo, ¿no? Para que nos mande la siguiente diapositiva, sí, nos vamos a, no lo sé, a ver, estamos en la 4. Queremos que nos mande la 5, pues bueno, esta sí es la correcta. Esta se queda así. Le doy control V y borro este 4 y le pongo 5 para que me mande a la número 5. Yo lo voy a hacer con cámara rápida o ya sea que corte la grabación, pero pues para que el video no se haga muy largo y tedioso. Y pues bueno, viene la hora de la verdad. Vamos a hacer el último testeo. 2, 6, 8, 10. Perfecto. Ahora vamos a checar que funcionen los botones de... Solamente nos permite ir a la siguiente diapositiva, pero no nos suma nada. Así que 1, 2, 3, 4, 5 y perfecto. Calificación de 0. Muy bien, eso sería todo. Ya está la plantilla correcta. Aquí pues ya se la saben, ¿no? Pueden borrar esto de aquí, es un cuadro de texto y pueden escribir la pregunta que quieran. No lo sé, la capital de Uruguay. Y si prestaron atención, sabrán editar estas para que sea la respuesta que ustedes quieran. Ustedes me estarán ahorita preguntando y una pregunta frecuente. No quiero que todas mis respuestas sean A, quiero que sean diferentes. Pues bueno, fácil. Podemos poner esta aquí, podemos poner esta acá y ya solamente editamos. Y ya no sería la respuesta A, ya sería la respuesta C la correcta. Y así en las demás diapositivas. Muy bien, espero que te haya gustado el video. Esto sería todo. Hasta la siguiente.